Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy veo que en la W hubo un programa sobre lo mínimo es del salario mínimo, ¿ya? Y pues sigue la vaina diciendo que por qué no lo suben 2.5 que son 22.000 pesos. A ver, en Venezuela, ¿ya? Siempre ha habido comida, ¿ya? Siempre ha habido comida, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en Venezuela, ¿ya? Comida hay en Venezuela, siempre, pues, o sea, hasta de contrabando la meten, la llevan de Colombia, la meten desde Brasil, la llevan desde el Caribe, la importan de otros países, ¿ya? ¿Qué es lo que no hay en Venezuela? Poder adquisitivo, ¿ya? ¿Qué es lo que los supermercados que muestran vacíos en Venezuela, qué son? El de uno y el justo y bueno de Colombia, ¿ya? Esos son los supermercados que no hay en Venezuela, ¿ya? En Venezuela vos vas a una tienda normal, conseguís comida, siempre, ¿ya? Vos vas a cualquier parte que vendan comida a las personas privadas y se consigue comida, se consigue de todo, ¿ya? Lo que pasa es que lo que cuesta, pero lo que cuesta comparado con el salario mínimo de allá, pues es como si no hubiera, ¿ya? Entonces la gente tiene que ir a donde, a los supermercados subsidiados, que cuáles son aquí, el de uno y el justo y bueno, ¿ya? Y entonces muestran como si ahí no hubieran cosas, claro, porque para poderlo poner esos productos a lo que hay el salario mínimo de Venezuela, pues el gobierno no alcanza a cubrir toda esa cantidad de subsidios, entonces solo puede comprar, subsidiar una cantidad de productos específica, ¿ya? Así de sencillo. Eso es lo que pasa en Venezuela, un problema de poder adquisitivo, ¿ya? Porque Venezuela no es una isla, no es Cuba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en Colombia? Lo mismo, ¿ya? Que el gobierno, si no el gobierno no sube el salario, lo que lo tiene que subir realmente, que dicen que es inflación más productividad, ¿ya? Entonces, pues, ¿de qué hijo de putas hablan de la productividad, ya? Cuando la productividad en Colombia la logran es mediante la esclavitud, no mediante el aumento de tecnología, porque Colombia realmente no tiene, o sea, Duque hoy se declaró de extremo centro y la verdad a mí me parece que uno declararse de extremo centro cuando no hace más que gastarse la plata de los colombianos en paneles solares y en maricadas así, eso es de izquierda, la verdad. Por donde ustedes vean en el mundo, todas las acciones de Duque son de izquierda, la verdad. Él dice que la extrema es que lo que pasa es que aquí en Colombia le enseñaron a las personas que ser de derecha es ser asesino, ¿ya? Y pues realmente la derecha no tiene nada que ver con eso. La derecha es una cosa ideológica que realmente no tiene nada que ver con ser asesino, ¿ya? Tanto es así que en la Alemania nazi era nacional socialista, ¿ya? Y Stalin era socialista, era de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? El Ku Klux Klan en Estados Unidos lo formaron los demócratas, izquierda también, ¿ya? Los grandes asesinatos del mundo los ha perpetrado es la izquierda, ¿ya? Así de sencillo, ¿ya? Entonces vienen a decir, ¿en qué países el sueldo es bajito? En los países de izquierda, ¿ya? En los países de derecha el sueldo es siempre alto, ¿ya? Entonces vienen a decir que es inflación. La inflación en un país que no produce todo lo que consume, o sea, que no es un país industrializado, la inflación tiene que ver directamente con la tasa de cambio, porque la mayoría de productos tienen cadenas de valores en dólares, ¿ya? Hasta un producto está hecho en 100 países distintos, ¿ya? En miles de lugares distintos porque tiene distintas materiales que se hacen en distintas partes y máquinas que para hacer esas cosas que están hechas en otras partes y los materiales de esas cosas en otras partes y realmente esa fue la globalización y pues realmente es que ya vivimos en ese mundo y vivimos en que cada cosa que se compra está hecha en muchos países distintos al mismo tiempo. Entonces los países que no tienen, no están industrializados, entre menos están industrializados, pues dependen más de esas cadenas de valor. Entonces su inflación tiene inmediatamente que ver con la tasa de cambio. Entonces la inflación de un país tan primario como Colombia, que pues realmente
porque es la mayoría de desempleo es porque las personas no se pueden emplear por un mínimo porque no van a cumplir sus necesidades básicas, ¿ya? Y una persona que tiene familia no se puede emplear por un salario mínimo porque no va a tener cómo sostener su familia con un mínimo, ¿ya? Entonces gran parte del desempleo en Colombia es debido al salario mínimo. Es que el país inmediatamente al lado, que es Ecuador, lo tiene en $400 y lo había bajado por la pandemia y ya está diciendo que lo va a dejar en $400 y además va a pagar unos subsidios de $66 y de $100, que eso ya es la mitad del salario mínimo de Colombia, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere hacer Duque con su gobierno de izquierda? Porque él pues, ya está comprobado que él y los medios lo critican, pero lo ayudan en cuanto, o sea, le tiran, pero lo que critican es en ayudar a su política de gobierno. Todos están financiados por Soros y está incluso en la página de Open Society lo que le ayudan a Duque y a los medios colombianos, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace él? Le baja el salario de los colombianos, los pone a aguantar hambre para poder gastarse la plata en contratos y en cosas y en economía verde y su porquería, ¿ya? Entonces, si en Colombia seguimos bajando eso, vamos a terminar como Venezuela, porque vamos a terminar subsidiando la comida y va a llegar un punto donde donde el tamaño de los subsidios no los va a poder cubrir el gobierno y ahí es donde empieza la escasez, no en el sector de libre comercio, sino en el sector que le tienen designado a los colombianos para que puedan gastar la plata, en el sector en que su poder adquisitivo es la supuesta inflación que están diciendo, ¿ya? Que son esos supermercados como el de Uno y los supermercados, que eso es puro supermercado socialista, la verdad, ¿ya? Esos son los supermercados de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, empiezan a hacer eso entonces, ¿cuál es el problema de que haya un salario mínimo de mierda? Desempleo. Como un hijo de puta, la verdad. Porque la gente le toca reventar como sea. No se va a meter a trabajar fijo en ninguna parte porque el salario mínimo no le alcanza para eso. Entonces, ¿qué pasa? No hay, les toca empezar a importar mano de obra para que se le mida eso. Que esa es toda la migración. Por eso es que dejan entrar venezolanos como sea, ¿ya? Para que los colombianos no puedan decir, no, nosotros no trabajamos por eso. Y los empresarios puedan siempre tener cómo reemplazar el colombiano que ya no quiere trabajar por esa plata, pues lo reemplazan con un inmigrante, ¿ya? Entonces, están creando un desempleo del hijo de puta. La informalidad, gran parte de la informalidad es porque los colombianos no se pueden meter a trabajar por un mínimo porque no van a ser capaces de sostener sus familias, ¿ya? Entonces la informalidad va directamente relacionada con el salario mínimo, pero ellos lo que quieren hacer es vivir de los colombianos, del hambre de los colombianos, porque como ya les decía en el video pasado, aquí en Colombia están acostumbradas a controlar la inflación con el hambre, igualito que en Venezuela, ¿ya? Porque al tumbar el consumo, pues entonces ellos tienen que gastarse menos plata en subsidios y eso quiere decir que están controlando la inflación con el hambre, sin contar que la inflación la cambiaron este año y las cosas importadas no entran dentro de esa inflación. Y una de las cosas que importa Colombia es la comida. Y incluso para sembrar hay que importar las semillas, ¿ya? Porque si no, entonces vas a sembrar unas semillas que no van a tener la misma productividad, ¿ya? Entonces, ese método de inflación que ellos hicieron es para engañar al pueblo, ¿ya? Y la productividad de lo que ellos hablan, la verdad, es mentira también, porque la productividad, si ellos por ejemplo, la productividad, si ellos el año pasado restituyeron el salario por debajo de la devaluación, esa diferencia de la productividad, o sea, la diferencia entre el aumento de salario y la devaluación, eso es productividad. Así de sencillo, porque esa plata se la está gastando el gobierno, ¿ya? Y esa plata se la están gastando los exportadores, porque están recibiendo más pesos por lo que ellos tienen y están pagando menos salarios sobre esos pesos. Entonces, ¿es un aumento de productividad o no? Claro que es un aumento de productividad, ¿ya? Pero los ladrones del negro hijo de puta de Fedesarrollo
Y los malparidos, esos lambones de los otros centros de pensamiento, no lo van a decir porque son unos comprados vendidos. Y ellos sí tienen unos salarios que lo que están buscando es que no les vaya a subir, que los peajes, que esto, que lo otro, cuando es muy fácil sacar un decreto por el cual las cosas van a tener un aumento del salario mínimo legal vigente menos tanto por ciento, y el salario mínimo legal vigente va a crecer la devaluación más el 6%, ¿ya? Eso es muy fácil de hacer, ¿sí? Pero lo que quiere hacer Duque es seguir con su cosa. Y él dice que está cumpliendo su programa de gobierno. Mentiras, la verdad son las mentiras más grandes del mundo. Nunca habíamos tenido un presidente que hubiera incumplido su programa de gobierno. Ni siquiera Juan Manuel Santos, la verdad, dijo tantas mentiras como Duque, ¿ya? Duque dijo que el salario mínimo, y está grabado, lo iba a poner en $400. Y está grabado diciendo eso, la verdad. Y hoy en día lo tiene en $240. Ya en $250 lo tiene hoy. O sea, lo tiene $150 por menos que su promesa de campaña. Y ya van 2 años. Y este va a ser el tercer año. Y lo tiene $150 por menos de lo que prometió. Es un mentiroso, ¿ya? Y mete esa plata del salario mínimo, la mete en sus proyectos de economía verde y es que esos son de ladrones, la verdad, ¿ya? Porque nosotros somos el segundo país que más llueve en el mundo, ¿ya? Nosotros no deberíamos tener un solo panel solar, porque para eso tenemos suficiente agua para tener las hidroeléctricas que nos diera la hijueputa gana, la verdad. Y no ha hablado de hidroeléctrica en el Atrato, ni ha hablado de hidroeléctrica en el San Juan, sino que lo que hace es, como él viene lo de Soros, entonces no hace sino repartir contratos para China para traerse los paneles solares, de donde también se trajo el metro de Bogotá, porque Soros le dio la orden de hacer eso también, ¿ya? Entonces tenemos un presidente que ni siquiera las órdenes las recibe de sus propuestas de campaña, sino de gente que le da dinero de afuera de Colombia, ¿ya? Y está esclavizando a los colombianos para mandarle esa plata a esas personas que lo tienen sobornado, ¿ya? Entonces a despertar, porque esos medios también reciben plata de Open Society y lo pueden mirar por internet, ¿ya? Entonces tenemos una dictadura comunista montada por Soros en cabeza de Iván Duque, ¿ya? Y lo que quiere hacer es este año volver a robar a todos los trabajadores de Colombia. La buena.